Grabando, ahí a está. charlar con nuestro amigo Pablo Sirio, antropólogo, militante de la causa de los afroargentinos del tronco colonial, un gran amigo y digamos, un negro más, en una palabra, porque así se siente. Pablo, buenas noches. ¿Qué tal, Carlitos? Buenas noches. Hola, Facundo. ¿Cómo anda, Carlos? ¿Todo bien? Hola, Carlos. Bien, bien, bien. Bueno, la presentación, Este, te dije, Carlos, nada de títulos honoríficos. Los títulos son para colgar en la pared y para hacer escándalo en la academia. Sí, militante de la causa afroargentina, tamborero, entusiasta tamborero más que tamborero, aprendiz de tamborero. Y creo que lo que dijiste es interesante, lo de un negro más, que es la forma en que ustedes me ven, porque hasta donde yo sé, desde el punto de vista biológico, no soy afrodescendiente, no tengo antecedentes afro en la familia conocidos y estudios genéticos no me hice. Pero es interesante que ustedes puedan percibirme, ahora que están en el tapete el tema de la autopercepción y la percepción del otro, me puedan percibir como un negro más, que es quizás la mejor forma que tenemos para entendernos, de igual a igual. Eso motiva a la reflexión desde la antropología, que es mi disciplina formativa, cómo también ustedes se autoperciben, porque a lo largo de sus vidas, en diferentes momentos, en diferentes contextos, no siempre se percibieron como negros, o como se dice ahora, afrodescendientes, o afroargentinos, entre otros términos. Eso ha ido cambiando, porque la identidad ha ido cambiando, y el contexto social, barrial, familiar, provincial, nacional, americano, internacional en general, ha ido cambiando. Esos cambios en las últimas décadas siempre fue a favor de las minorías históricamente negadas, como en este caso los afroargentinos, ¿no? Pasa lo mismo con los pueblos originarios. Entonces, a veces hay personas que en determinado momento de la vida sí se reconocen afrodescendientes, que es quizás una de las luchas más importantes de Misibamba, ¿no? Que las personas se reconozcan afrodescendientes, las que son, por supuesto. Entonces, las identidades pueden ir cambiando. Uno hoy puede decir soy blanco, mañana puede decir soy negro, pasado puede decir, no sé, soy vegetariano, pasado puede decir soy comunista. Una cosa no implica la exclusión de la otra, necesariamente, y en este camino de identidades siempre es más abarcativo, o sea, no son excluyentes, quiero decir. Entonces, así como ustedes, hoy muchos de ustedes se reconocen afrodescendientes, quizás en otro momento no se reconocían, no muy lejano, o no se reconocían públicamente, para hablar con más propiedad, afrodescendientes. Es interesante cómo los que no somos afrodescendientes, como es mi caso, podamos también, ya que la identidad es una puerta vaivén, percibirnos de alguna manera y ser percibidos como afrodescendientes, que en mi caso es una cuestión cultural, no biológica. Y como la cultura siempre es un bien aprendido, nadie nace en una cultura, sino que se forma en una cultura. Bueno, yo creo que estoy transitando ese camino de afroargentinidad, primero por el reconocimiento de muchos de ustedes, y segundo porque lo siento así, que es la manera básica en que ustedes entienden, por ejemplo, algo tan importante como tocar el tambor o bailar. Hacé lo que sientas. Siempre dicen lo mismo como explicación, ¿no? ¿Cómo es el toque? ¿Cómo es el paso? Vos hacé lo que sientas. Siempre esa es la explicación. Un renglón. Así que bueno, yo me siento afrodescendiente, perfectamente. Por ejemplo, a lo que vos decís, yo pienso que últimamente lo que se ha logrado es
la relación o la interacción entre los mayores y los jóvenes, en el hecho de identificarnos como afrodescendientes. ¿Por qué? Porque nuestros mayores, muchos de ellos en muchas familias, si no lo denotaba sus rasgos, trataban de ocultarlo. Y en muchos casos, cuando tenían los rasgos afro muy notorios, no querían hablar del tema, les dolía hablar del tema. Y los jóvenes, con su empuje ahora, nos hacen ver que ser negro es bueno, que ser negro tiene un valor muy importante en este país y en todo el mundo, ¿no? Pero en este país más, por el hecho de que el Estado nos niega. Entonces, ese empuje es lo que nos lleva a nosotros, los mayores, a poner en valor la historia de nuestros ancestros, de cómo han sido traídos a estas tierras como herramientas de trabajo, ni siquiera eran considerados personas, y hoy en día nos podemos sentir orgullosos, o nos sentimos orgullosos, de todos nuestros mayores, los que han participado en la cultura, los que han participado en las distintas batallas por nuestra independencia, en las luchas internas. Entonces eso es un cambio importante, el cual queremos transmitir a todo aquel que tenga interés en escucharnos. Por eso es nuestra tarea de ir a las escuelas, de ir a una universidad, a un centro cultural, a donde podamos, y llevando, comentando o compartiendo esta historia que comúnmente no era contada. Claro. El otro día, conversando con Noemí Balbuena, por chat, en un momento me pregunta, porque no nos conocíamos prácticamente antes, ¿no? Me pregunta, bueno, después de unas cuestiones protocolares, de saludos, así, me pregunta, bueno, ¿vos sos negro? Entre nosotros, me dice. O sea, hablando como decía Lucho Aviles, el lenguaje de las hornallas. ¿Vos sos negro? Claro. Porque bueno, hay toda una terminología políticamente correcta de afrodescendientes, la diáspora africana, etcétera, que está bien, ¿no? Que es pertinente usarla y hay muchos justificativos. Ahora, coloquialmente, la palabra negro sigue estando en el uso común. Pero el color negro, o sea, la palabra remite a un color. Es como se inventó, los europeos inventaron el concepto de negro para nombrar a los africanos, tomando la parte por el todo, una parte de su humanidad, que era la piel, por el todo. Entonces, ya pasaron 5 siglos del comercio, del comienzo de comercios esclavizados en América. Entonces, para meter en este embrollo a Facundo, y en cierta forma vos también, Carlos. Claro. Dado que en estos 5 siglos los cruces de cama han ido en todas las direcciones del mestizaje posible, yo creo que hoy por hoy, en la afro-argentina del tronco colonial, el color negro no es preponderante. La mayoría de los afroargentinos del tronco colonial que conocemos no tienen marcados rasgos fenotípicos negros, ni la piel, ni el pelo, etc. Entonces, yo creo que hay una política de la reiteración, una política de la obviedad, a veces, en otros colectivos afro del país, para visibilizar la cultura afroargentina, en mostrar a las personas más obviamente negras. Claro. Lo cual, digamos, apela al sentido común ya masticado de la sociedad envolvente. ¿Quién va a negar que María Elena, tu hermana, es afrodescendiente? Claro. Ahora, ¿quién va a aceptar que Facundo es afrodescendiente? Entonces, mi pregunta es, cuanto más blanco, mejor. Yo creo que en nuestra política de reivindicación de la afroargentinidad, que llevamos adelante en Misibamba, interrogar
al otro, al vecino, a la persona que puede estar de público en una charla, por las personas menos obvias blancas, menos obvias negras, es más interesante, es más provocativo para entender el mestizaje. Porque para convencer a alguien que es negro y le mostrás a una persona negra, ya está. En 5 segundos Sí. solucionás el problema. Ahora, Facundo tiene que remarla para explicar que es afrodescendiente. Y vos El también, carnet, tengo que quizás menos. sacar el carnet Claro, negro, tenés que ¿viste? empezar El árbol. un speech de por lo menos 20 minutos, ¿viste? Entonces la otra persona, por cansancio o porque se convenció, más sí, está bien, sí, serás negro. Pero yo creo que la política de la visibilidad de los afroargentinos tiene que ir por ese lado, ¿no? No con el negrómetro, sino justamente problematizando la supuesta blanquedad, que no es tal. ¿Cómo fue tu caso del reconocimiento ATC? O sea, Argentina tiene color. O Claro. afro colonial. Facundo. Y bueno, es esto que decís, el espejo no te interpela, ¿viste? Entonces, te tiene que interpelar otra cosa, la cultura. Y casualmente, bueno, fue esto que decía también, y la cuestión del término, también como hecho cultural, y esta cuestión de que hablabas ahí de las distintas identidades, ¿no? Y de las posibles acepciones y cambios que tenemos con esa palabra. Entonces fue eso, desde la cultura, y desde la cultura, ¿viste? Volvió al espejo un poco, y a la familia, y ahí a empezar a indagar y a cruzar cabos, que después empezaron a cerrar cada vez más, hasta casi que tenemos parientes en común con Carlos, ¿viste? y fue así, y lo bueno es esto que planteás, que es así, que cuanto más blanco mejor, cuanto más diverso mejor, porque seguimos con esta cuestión de reinvisibilización a través de la visibilización del fenotipo, solamente, ¿no? Termina pasando eso, como que, bueno, listo, ok, ¿cuántos hay? Negros, tenés ahí el colorímetro, y claro, el censo te tira para abajo. Fíjate, puede ser, yo creo que hay una gran cantidad de gente, esto que planteaba Pablo, que está en el país y que no conoce su identidad, o que no conoce algunas ramas, porque también es la parte que se ocultó de la familia, y la más difícil de encontrar, y casi siempre donde hay algo desconocido o no tenés datos, bueno, por ahí me parece que es. Entonces, para mí hay una gran sorpresa si se empieza a buscar por esa gente con los blancos, ponerle de vista. Carlos, bueno, un poco te cuento, la idea de esta charla también era hablar sobre la relación con Visibamba. Vos sos núcleo ahí íntimamente, entonces, qué preguntarte que no sepas o que no hayas participado con Visibamba, ¿no? Carlos, no sé si vos querías... ¿Estás ahí? Vos sabés que te escucho cortado, Facu. Sí, con ¿Sí? dificultad. ¿Se escucha cortado? Tenemos problemas ahí de No, sí, conexión. se escucha más o menos bien, pero la imagen está fatal. Sí. Es para parecer más negro. Bueno, hablar con Pablo. Le puse un filtro, Hablar ¿viste? con Pablo de Misibamba es, no sé, hablar con mis hijos, con Jessica, con mi sobrino, con María Elena. Él es parte, así que él está viviendo todo esto que hacemos. Y también nos ha brindado la mayoría de la información que tenemos con respecto a temas históricos o familiares de afro, que uno estaba alejado o hacía tiempo que no los veía o que no los conocía. Pablo se tomó la molestia de cruzar la General Paz y acercarse a esas familias y tener el dato de primera mano, digamos, la versión oral y física de distintas familias afro, que es lo que nos hace
rescatar y poner en valor que hay muchas familias afro, descendientes de aquello, que todavía estamos, que no nos llevó la fiebre amarilla ni las guerras de la independencia. Y parte de esa noción que tenemos ahora se la debemos a Pablo. Su trabajo con respecto a la investigación sobre la negritud, afroargentinos del tronco colonial, es impecable, es un gran aporte para nosotros. Así que preguntarle en lo personal, claro, ¿qué experiencia tienes? Que lo diga. Lo que pasa es que todos buscamos lo mismo. Estamos buscando lo mismo desde diferentes lugares, pero con un mismo objetivo, que es conocernos mejor como sociedad. O sea, yo como antropólogo investigo la propia sociedad mía, la sociedad argentina de la cual soy parte. Entonces, mis preguntas son las mismas que las de ustedes, simplemente que desde otro lugar. Pero como buscamos lo mismo, unimos fuerzas. Entonces, el métier de la antropología se resume en la frase estar allí. O sea, hay que estar en el lugar de los hechos. La investigación de escritorio, la antropología del revistero, la antropología online, la etnografía o todas las demás cuestiones son comodidades urbanas que tienen la profundidad de un plasma. Después esos trabajos tienen la profundidad de un plasma. Y generalmente repiten lo mismo hace 15 o 20 años. Hay que buscar información nueva, información original, hay que crear información en el trabajo de campo, en la etnografía, y para eso hay que visitar los diferentes lugares del país, y ese es mi trabajo. Entonces, visitando a las familias de ustedes, como he visitado el litoral, o estoy yendo cuando puedo a otros lugares del país, trato de conversar con los que nunca fueron escuchados, porque la mayoría de lo que se escribió históricamente sobre los afrodescendientes no se habló con sus ancestros. Entonces, bueno, ¿qué se pudo haber dicho? Lo que decían 4 o 5 papeles, que son generalmente siempre los mismos. Entonces, para salir de esa retórica, hay que crear conocimiento original y hay que hablar con los que fueron silenciados por la historia con mayúscula, para poder escribirla desde otro lugar de los hechos, que es la Argentina expulsada, por decir de alguna manera, ¿no? La Argentina antinegra, que con la palabra Argentina se forma la palabra antinegra, es un interesante palíndromo de nuestro destino racista. Entonces, bueno, para mí todas las informaciones que voy documentando de las familias y el trabajo que venimos haciendo en Misibamba, de los talleres internos, el trabajo de coteorización, que es de donde salió el término afroargentino del tronco colonial, el trabajo que hemos hecho con las cascabeleras en su momento, con los grilletes, todo eso forma parte de un estudio macro de pretensiones sensoriales, de estudiar a los afroargentinos a través de los 5 sentidos, y no solamente a través de la vista, del ver negros, sea en fotos o sea en 3 dimensiones, sino, bueno, desde los otros sentidos por el cual percibimos el exterior. Y en esa lógica entendí hace unos años que así como Occidente prioriza a la vista como el órgano principal para entender al otro, de ahí las palabras imaginario, visión cultural, cosmovisión, un montón de palabras de ese tipo, ustedes, los afroargentinos, priorizan otro sentido, que es el auditivo. Entonces, a través de la audición, ustedes construyen su mundo. Por eso tanta importancia el sonido del tambor. Y tratar de escuchar, como escuchan ustedes, el tambor, lleva a un enriquecimiento de la interpretación que uno puede hacer, sin ser afrodescendiente, para no terminar en los trabajos académicos de manual, que es
agarrar una hoja pentagramada y escribir el ritmo, que eso lo hace cualquiera con un poco de solfa. Ahora, ¿qué significa tocar de esa manera? Eso no está en las notas. Totalmente. Ahí se iba a dar Carlos, se me borró. Y en base a esto que planteaba, bueno, hablo de mí en poco, particular y del resto de la familia, que el tambor es algo que tenemos desde chicos, desde casi nuestro nacimiento. Entonces la forma en que nosotros vivimos el tocar el tambor, el reunirnos, es algo muy, muy especial. Y es lo que nos mantiene unidos dentro de nuestras familias, es el tambor, a pesar de nuestras ocupaciones y nuestras cosas, donde hay oportunidad de reunirnos alrededor de unos tambores, ahí estamos. Y como decís vos, ya no hay, digamos, un color de piel definido. Hay pieles claras, hay ojos claros, pero es eso que llevas adentro, que es una o varias gotas de sangre de tus mayores, que es lo que te hace sentir el toque de tambor de otra manera, que no es una música, como decís vos, para escribir, es algo para sentir, es algo muy especial, y en realidad es así. lo que decía Carlos, bueno, y lo que planteaba Pablo, es cuando me preguntabas por dónde fue la búsqueda, por el oído, digamos, por ahí, por la audición, por el sonido del tambor. De hecho, recuerdo, y ahora que plantea Carlos, una situación hace años, de un taller así de percusión, medio formal. Bueno, había muchos instrumentos, ¿no? Que agarré, obviamente, una conga, un tambor, y todos, viste, le preguntaban, bueno, ¿por qué elegiste ese tambor? Bueno, como una cuestión media, no sé, espiritual, o no, a mí porque me pareció que la forma, y por el sonido, mirá, como de la simpleza, ¿no? De lo que te llama el sonido, después ahora con el tiempo, ¿no? Reflexionando, pero que en realidad dice mucho más, es simplemente el sonido y es mucho más que esa simple escucha y lo que te produce a la hora de golpearlo, de hacerlo sonar, de hacerlo cantar, de explotarlo. Pasan muchas más cosas que eso que planteas. Que si vas a una transcripción, bueno, un poco esto de la transcripción del ritmo africano, ¿no? Que plantea Gagabu de transcribirlo en términos occidentales y terminar diciendo otra cosa completamente distinta, distorsionada. Sí, además el problema del tambor es que desde Occidente la percusión en general está inferiorizada, está considerada la menos elaborada de las maneras de hacer música, junto con la flauta dulce, ¿no? O sea, cualquiera puede tocar un tambor, porque bueno, básicamente se lo golpea y punto, ¿no? Simplemente tenés que tener cierto sentido de pulso saber agarrar las baquetas o más o menos poner la mano. Ahora, en perspectiva afrocentrada, también cualquiera puede tocar un tambor, pero no cualquiera puede ser un tamborero. Entonces la diferencia entre percusionista y tamborero es sutil, pero es muy importante para tratar de entender a la música en su cultura, que esa es una de las definiciones básicas de qué es la musicología. Cuando uno dice, bueno, el estudio de la música, bueno, sí, pero el estudio de la música en su cultura, o sea, en sus propios términos, conceptos y valores. Entonces, si vamos a reducir la música a lo que se oye, es una visión sumamente pobre, una visión casi de conservatorio, cuando en realidad hay todo un universo cultural detrás de cada sonido
que no está en el sonido, sino en el simbolismo que le dan quienes hacen ese sonido y quienes escuchan ese sonido, pero que no está en ese sonido, valga la redundancia. Y ahí es donde yo creo que los antropólogos jugamos cómodos, porque nuestro oficio es interpretar al otro. Y esa interpretación obviamente es sumamente personal y es desde un marco teórico puntual. Uno puede ir variando los marcos teóricos. En mi caso, trabajo siempre priorizando el enfoque simbolista, el simbolismo del sonido. Y ese simbolismo está en la mente de las personas que lo hacen y que lo escuchan. Y para eso, como dije antes, está la etnografía. Hay que compartir el espacio en que se hace la cultura para poder interpretarla con la menor distorsión posible, dado que uno no es afrodescendiente. Ese es un poco lo que vengo haciendo. Pero, dado que uno no es afrodescendiente, pero dado que te consideramos negro y que sos tamborero, te autodefiniste, ¿cómo lo percibís ahora o en este proceso, no sé, desde que empezaste con las investigaciones y todos los trabajos etnográficos? Nada, eso, ¿en qué punto ya sos tamborero, te autodefiniste también así? ¿Cómo te ves, cómo lo sentís ahora a la hora de tocar tambor? Bueno, siempre fui músico, desde mucho antes de empezar con lo afroargentino siempre fui músico, haciendo otros tipos de músicas. Entonces quizás tengo una cierta facilidad para hacer música y siempre la percusión, no me dediqué mucho a la percusión, pero me interesó la percusión. Entonces, bueno, fue aprender un nuevo instrumento y un nuevo lenguaje. Pero, por ejemplo, yo nunca canté. Entonces, entendiendo que el candombe porteño es canto, danza y tambor, cantar y tocar el tambor al mismo tiempo, bueno, fue todo un desafío de aprendizaje también técnico, ¿no? Pero lo que uno va sintiendo con el tambor, bueno, es muy personal. Eso ustedes los afroporteños lo saben perfectamente. Es muy personal, es intransferible. Pero de alguna manera sí es expresable cuando uno toca. Cuando dije que soy aprendiz de tamborero es porque yo no me dedico formalmente a estudiar el tambor, no le dedico esfuerzo a pulirlo, todas las cuestiones técnicas, pero creo que conozco lo mínimo y suficiente como para poder interactuar en una fiesta, en un baile, o como últimamente con Augusto Pérez Guarnieri, hemos dado clases, talleres, desde el punto de vista práctico del candombe. Y el resultado es fácilmente observable en los alumnos, en las personas con las que compartimos esas experiencias. Uno sale renovado, sale vivificado, sale con pilas. Sí, cuando uno logra expresarse por medio del tambor, es algo muy, muy vigorizante, es algo muy que te atraviesa todo el cuerpo. O sea, no es solamente que escucharlo, sino que vos le transmitís a tus manos y a ese tambor que estás tocando lo que estás sintiendo verdaderamente. Es algo increíble para mí, el toque del tambor. Y hacer lo que uno siente y poderlo transmitir y ver que los demás en parte se contagian de ese hacer lo que sienten, es buenísimo, es muy, muy, muy sano. Y eso es lo que vivimos en cada reunión que hacemos los afroporteños. Ahora también de Buenos Aires, porque, bueno, hemos sido excluidos del AMBA. Pero están en red con otras asociaciones de otras provincias, no quiero decir el interior. Claro,
en otras Claro, provincias. ¿Cómo fue hemos esa? logrado eso, hemos logrado hacerlo federal, que varias provincias se nos unan y hagan sonar el tambor como lo hacían sus mayores, que posiblemente es distinto al de Buenos Aires o al de la capital, pero es lo que sintieron sus mayores y en la forma en que lo expresaban. Entonces en cada provincia puede haber un toque de tambor distinto y, y sienten y expresan lo que, lo que viven en ese momento, en esa situación. Vos, Facundo, tuviste este año, justo antes de la cuarentena que estamos, ¿no? Pero justo llegamos a tener una experiencia interesante con otro tipo de tambor en otra realidad cultural afroargentina. ¿Querés contar? Sí, sí, ahí en Empedrado, en Corrientes. Estoy viendo, perdón, que mientras tanto ya se nos está por acabar ahí el tiempo, así que sí, sí, no, y realmente impactante, o sea, lo había visto teóricamente, como quien dice, ¿no? Pero bueno, esto que planteabas, en la profundidad del plasma, no más que eso. Y no, estar ahí, ver el bombo, el tambor para la fiesta de San Baltasar en Empedrado, escucharlo, bueno, ahí escuchándote cantar, en esto que planteabas también, eh, mueve cosas, y mueve pensamientos, sentimientos, todo. Esto que contaba Carlos, como que si bien en cada lugar los toques pueden ser distintos, pero creo que los sentimientos van, o la conexión va por el mismo lado. Entonces, bueno, un poco la experiencia esta que habíamos pasado ahí en el Pedrado, charlando con la gente de la capilla, que capaz que los ves esto, como muy distintos en la cotidianeidad, pero en lo profundo sintiendo lo mismo, ¿no? Nada, sí, súper movilizador. Bueno, ahí perdón, les tengo que decir, el tiempo es tirano y se nos está acabando. Así que, nada, podemos hablar horas. Si quieren, hacemos 2 Zoom más. Por mí. Tenemos que ver el espacio que tenemos dentro de esto que están trabajando los chicos. Pero con Pablo Yo podemos con hacer una Pablo puedo excepción. hablar, no horas, días. Claro. Sí, sí, podemos hablar, porque Bueno, hay estoy muchas cosas que nos unen, tratos familiares, cosas de distintas familias que uno tenía un poco alejado, que no nos veíamos. Hay personas que yo las vi de chico, las conocí por intermedio de mi mamá, y las volví a reencontrar por intermedio de Pablo. Entonces esas cosas te llegan, te calan profundo y te das cuenta que las cosas se hacen de buena fe, desde el corazón. Entonces te alegra, te halaga que alguien se preocupe por poner en valor todo esto que estamos tratando de hacer. Que la inclusión en la historia, básicamente, que el Estado, el resto de la sociedad reconozca que hay un aporte muy importante de la cultura afro, también de los pueblos originarios, pero de la cultura afro, que ha participado en la construcción, digamos, de esta nación. Y que te nieguen, te ninguneen, te discriminen, es triste. Por eso es que, como dije antes, esta unión de los mayores con la fuerza de los jóvenes y el decir, bueno, basta, me duele,
me duele el pasado de mis mayores, pero se los quiero compartir a ellos, a los más jóvenes, para que se sientan orgullosos de aquellos. Sufrieron, pero se sintieron parte de este país y acá estamos. Que por ejemplo, con Pablo podemos estar hablando, charlando, no solo ahora, día. ¿Por qué? Porque él ha permitido que nos encontrábamos con personas que hacía años que no nos veíamos, que, por ejemplo, la última vez que nos habíamos visto ha sido en la Suiza, en el año 76 o 75, y encontrarlas ahora en el 2010, 2015, es toda una sorpresa. Por ejemplo, había una señora chimbela que era amiga de, la madre de ella era amiga de mi mamá. Y hacía, no te quiero exagerar, pero unos 60 años que no la veía. Encontrarla por intermedio de Pablo cuando fuimos a un centro de músicos de folclore, tradicionalista, un centro tradicionalista, encontrarla a ella y poder charlar y recordar cosas de cuando yo era chico. Ella es un poquito mayor que yo, algunos años. Son cosas que te emocionan, que no están, viste, en lo cotidiano. En lo cotidiano es mi familia, mis primos, mis hermanos, mis sobrinos, pero encontrarme con gente que yo iba a la Suiza y era chico y eran personas importantes o conocidas en la Suiza, caramba, te trae unos recuerdos que te hacen volver a vivir tu infancia o esos momentos alegres. Y eso es lo que logró Pablo con su perseverancia y con su ganas de saber cosas, de investigar cosas. Y eso está buenísimo, está buenísimo. Yo le agradezco y le agradeceré toda mi vida lo que ha hecho. Bueno, es que una cosa lleva a la otra, o sea, el tambor es una vivencia social, intrínsecamente social. Uno toca para otros, para uno mismo, pero también para otros. Pueden ser la familia, pueden ser amigos, o pueden ser las propias personas de la comunidad afro. Entonces, quizás esos lazos sociales, por cuestiones de la distancia y del tiempo, se fueron dilatando, se fueron rompiendo. Quizás, como un derivado de mi trabajo, se han ido recomponiendo esos lazos sociales, volviendo a conectar algunas familias que estuvieron conectadas en otro momento, generalmente por el tema de la Casa Suiza, ¿no? Del Jimmy Club. Pero ahí tiene que ver justamente, digamos, sería un fruto deseado de lo que es esta antropología militante, esta antropología no objetiva, esta antropología parcial y esta antropología comprometida, porque uno estudia un tema que es sensible, no está investigando cómo crecen los eucaliptus o qué pasa con Saturno. Uno está estudiando un tema terriblemente conflictivo, lacerante, doloroso, con todos los sinsabores que ello tiene. Entonces, el objetivo de uno, como investigador, no es saber, publicar, y con eso vivir y tener un buen currículum, sino poner al servicio de la comunidad un conocimiento para que esa comunidad esté mejor, porque ha sido históricamente castigada, desnivelada, extranjerizada, negada. Entonces, bueno, esa es la función máxima que anhelo como antropólogo. Por eso me declaro que no soy objetivo en mi estudio, de ninguna manera. Yo tomo partido, y ese partido es por los afroargentinos.
Y bueno, Bueno, ya que seguimos, vamos a ir con Como tu te darás pregunta. cuenta, Facu, Sí, este, la relación que hay este, con Pablo y conmigo, eh, ¿qué es esta? Es amistad, respeto, aprecio, descubrir cosas nuevas. De repente a mí recuerdo una palabra y se la digo y él la investiga a ver si estoy en lo cierto, si estoy equivocado, o él se entera de algo y me pregunta. Y eso es lo bueno, poder escribir la historia todos juntos, los jóvenes, los mayores, los que colaboran como Pablo. eh, eh, pero poder escribir la historia real de este país. Eh, entonces eso es lo que hace que uno quiera seguir en esto, quiera seguir en este descubrir día a día el aporte que han hecho nuestros mayores. Por ejemplo, Pablo ha encontrado a un cocinero que escribió un libro de comida y que, bueno, como eso, cosas increíbles. A Jorge Wood, mira, que ya que lo citaste al cocinero, comento, me escribieron el otro día de la Municipalidad de Tigre, porque por el tema del 8 de noviembre querían hacer, desde la Secretaría de Cultura de Tigre, querían hacer un posteo sobre la temática afro, pero de alguna forma vinculado con Tigre, que tenga que ver el partido de Tigre. Entonces, bueno, me contactaron para ver si había alguna información de afro ahí interesante como para postear. Y conté la historia de justamente del cocinero este, Antonio Gonzaga, porque Antonio Gonzaga nació en Corrientes, pero emigró de muy chico al Tigre. Ahí trabajó como mucamo. Ya en el censo de 1895 figura trabajando ahí como mucamo y cocinero. Entonces, la historia de ese cocinero, que además son 4 generaciones de cocineros de la más alta cocina argentina, los Gonzaga, su padre, él, su hijo y su nieto, que fue cocinero en Mar del Plata, murió hace poquitos años, la conté vinculado con Tigre, porque además Antonio Gonzaga, que escribió 8, entre folletos y libros, 8 publicaciones con recetarios, era un gran inventor de salsas. Le gustaba mucho inventar salsas. Y le ponía nombres de fantasía, ¿no? Y una de las salsas es la salsa Tigre, justamente porque él vivía en el Tigre. Por supuesto, la gente de Tigre con la que me contacté desconocía totalmente esta historia, le encantó, le hice un textito de una carilla, mandé una foto, Antonio Gonzaga y la salsa Tigre, porque además Antonio Gonzaga fue el primer cocinero argentino que incluyó el asado en los recetarios de cocina, incluso el de las achuras, la típica comida de los afro, y sus salsas, y además incluyó la mazamorra e incluyó el chipá. Y él era cocinero del Congreso de la Nación, era cocinero de las más distinguidas familias del momento, del crucero Patria, estuvo en el diferendo con Bolivia por Tarija cuando se resolvió una cuestión de límites, siendo cocinero, fue cocinero de Roca. Entonces, la lección que yo extraje de todo ese currículum es que siendo un cocinero afroargentino que incluyó las achuras, que incluyó esas salsas, que vaya a saber si no serían una herencia africana que les cambiaba el nombre para hacerlas más digeribles, y les daba de comer a la gente de copete, les daba de comer lo que comían las clases menos acomodadas, como se nombraban a sí mismos los afroporteños en sus periódicos, los miembros de las clases menos acomodadas. por eso es que te decía que
podemos hablar mucho, mucho rato de esto y de las cosas que no se saben todavía de los afroargentinos. De los afroargentinos del tronco colonial, de los afroargentinos que sus mayores fueron esclavizados y traídos a este continente. Y poder contar con alguien que investigue todas estas cosas a nivel académico, ¿no? Está muy bueno. Eso, más la tradición oral que puedan tener algunas familias, es lo que pone en valor esta historia. Así que yo, Facu, encantadísimo de poder charlar con Pablo y con vos, y bueno, todo esto que vos te has perdido durante tu infancia, bueno, pero que ahora lo descubriste y con mucha fuerza y con muchas ganas. Pero vos sabés, en esto que decís, y relacionado a lo que hablaba de Pablo, ¿viste? De como gente que busca gente, digamos, que unía, ¿no? Con personas de hace tanto tiempo. Yo me vi el año pasado tocando ahí, bueno, con Pablo mismo, también tocando el tambor, con ustedes, ¿viste? Cantando, y me puse ahí como un flash en la cabeza y pensando, digo, pará, esto lo estaba haciendo mi abuela, empezando tocando, ella bailando, hace 60 años, con las mismas familias, cantando las mismas canciones, ¿viste? Entonces, sí, hay quizás unas generaciones que se transmitió o que en una parte, ponerle, no se transmitió esa parte cultural, ¿no? No quiero decir que no todo, pero ese vínculo estuvo y se volvió a formar, ¿viste? O mejor dicho, como que siempre estuvo y se volvió a acercar un poquito más. Bueno, es que eso es la tradición, justamente. La tradición es continuar una costumbre entre generaciones, a través de las generaciones. Ahora, con la cultura no es como con los dinosaurios, que cuando se extinguen para siempre. Con la cultura no es necesariamente así. Puede prácticamente desaparecer, o puede desaparecer de la escena pública, que no es lo mismo, puede ser retomada por otra generación, y lo más interesante es que puede ser reinventada. De los 14 candombes que existieron y existen en el país, la mayoría ya no está vigente, pero hay algunos que están siendo reinventados, y esa es la potestad del ser humano, que es la de hacer cultura. Entonces, muchas veces, los estudios de folclore, por ejemplo, pusieron mucho énfasis en la preservación, en la mantención de prácticas de una generación a otra, y en lo posible de modo inalterable y en forma oral. Pero en realidad, también, de forma paralela, las personas pueden reinventar esa cultura, porque en definitiva es lo que hicieron los antiguos africanos obligados a vivir en América, que llegaron desnudos, pero trajeron pautas culturales que recrearon aquí esa cultura africana como pudieron, en las situaciones como pudieron, con los elementos que tenían a mano, y ellos reinventaron la cultura africana en América, la cultura afroamericana. ¿Por qué no hoy, en 2020, con todas las comodidades que puede dar la modernidad, que eso incluye Internet, una familia como la familia Caballero en Corrientes se va a privar de reinventar el candombe cambacuacero, el candombe de su barrio, el cambacuá, que si bien desapareció de esa cadena ininterrumpida hacia 1980, está siendo vuelto a vivir. Y vos lo viste, Facundo, este año cuando fuimos a la fiesta de los caballeros. Hasta yo me quedé sin palabras, porque vi en estos últimos 20 años una fiesta que eran ellos 4, después eran 6, después eran 8, pero nunca pasaba más de un pequeño núcleo de amigos. Y este último año fue una cosa increíble, eran miles de personas, miles, y muchos de esos
venidos de Buenos Aires, como nosotros, o del Chaco, ¿no? Realmente fue algo conmovedor. Y eso es el poder de la cultura, el hacerla viva. Y eso está en el ser humano. Totalmente. Y en esto, mira, justo ahora ahí haciendo como un balance que decía de los 20 años, ¿cómo lo ves de acá a futuro? ¿O cómo te imaginas? También digo, con estos procesos de retradicializaciones o de reinvenciones culturales, como planteabas, y también de civilizaciones en público, de ciertas prácticas que también se resguardaron. ¿Qué te imaginas a largo tiempo? Capaz lo que no veríamos nosotros. ¿Por dónde iría la cosa? Lo vamos a dejar con cabeza. Me encantó. Lo vamos a dejar con cabeza. Va a llegar un momento en que la gente va a tener que justificar que es blanca. Claro. Documento de blanco. No, pero yo creo que tengo una marca ciego, tengo, sí me parece, no, pero el pelo lacio, fíjate, ves que tengo los labios finos. Sí, sí, sí. Uno de los beneficios de esta pandemia, que hay que ver el lado bueno, ¿no? de esta pandemia que tenemos, es que uno mira mucho más televisión que antes. Entonces, en este constante mirar televisión, mira cosas que prestando atención quizás no interesa el tema en sí, pero uno lo ve desde el punto de vista creativo, que es el tema de lo afro, ¿no? Y el otro día, viendo un documental sobre la actividad aeroespacial argentina, aeroespacial en sentido estricto, ¿no? De viajes al espacio, que fue uno de los pioneros la Argentina, aunque está casi desconocida esa historia, mirando ese documental, por arriba, por supuesto, porque uno no entiende de ese tema ni conoce, pero vi una persona de los pioneros de la astronáutica que, con mucha experiencia en fenotipo afro, no me pareció muy europeo. Entonces, medio me paré la oreja, averigüé un poco los datos y bueno, ahora estoy en la averiguación de quizás la participación de afroargentinos, digo quizás porque no lo tengo corroborado, ¿no? En los avances iniciales de la cohetería argentina, ya por los años 50. Así que realmente yo creo que, como dice Carlos, en todos los aspectos históricos, sociales y culturales de la Argentina, rascás un poquito y aparece un afro. Y eso es lo que nos enriquece como identidad. La riqueza de la Argentina es su diversidad, no la uniformidad. Somos todos hijos de europeos o nietos de europeos que vinieron hacia 1880, como es el caso de mis abuelos, por ejemplo. Pero esa riqueza que fue negada a fines del siglo XIX, reinventándonos como blancos, en piel y cultura, es la que nos lleva a enfatizar el reconocimiento de los pueblos originarios y de los afroargentinos del tronco colonial como pueblos preexistentes a la nación argentina y formadores de la misma, y como dice Carlos, incluso hoy, no en el tiempo pasado, en la época de la colonia, buscando datos más o menos precisos. Hoy en día, toda esa gente sigue viva en sus descendientes, como de Gonzaga, sigue viva la familia. Bueno, eso me ponía a pensar cuando te preguntaban del Tigre, y pensaba, digo, ¿cuánta gente afrodescendiente debe haber en el Tigre que no sabe la misma gente que te preguntó por qué? ¿Habrá algún afrodescendiente, alguna historia por ahí? ¿No? ¿En cuántos territorios? Bueno, Carlos, vos tenés un pariente en el Tigre. Claro. Contá de Hugo. Hugo vive en Tigre. Claro, en Benavides. Claro. Hugo Yanane. Claro, por eso no hay que ir a la historia Sí, pasada o a un hito así, lo tenés más cerca de lo que pensás. el tema es como dice Pablo, seguimos rascando y vas a tener que presentar documentos a ver si sos todo blanco. Es así.
Es así, es el mestizaje del continente americano. Es una realidad que la quisieron esconder, y la escondieron, y convencieron inclusive a los mismos descendientes afro y a pueblos originarios a no querer hablar del tema, no querer reconocer que son originarios o que son descendientes de esclavizados, porque toda la información que venía o que crearon era para decir que en América eran la mayoría blanco europeo, y en este país más. Este país es, digamos, una sucursal de Europa, se decía, y no es así. Este país tiene una culturalidad, no me expreso bien, que nos unifica con originarios, con africanos, con europeos, y es eso lo que nos da el valor que hoy tenemos. Pero lamentablemente todavía continuamos insistiendo en mirar más hacia afuera que hacia adentro, y dejar de lado nuestros valores, nuestra riqueza cultural, nuestra historia, nuestra arquitectura, la riqueza de nuestras tierras, y hay que hacer un cambio, es necesario. Por eso, con la ayuda de los jóvenes, vamos a reivindicar a nuestros mayores. Bueno, no sé si Pablo, creo que se tenía que ir a comer, lo estamos haciendo llegar tarde, ¿no? No sé qué hora en que estamos. Yo estoy medio perdido, pero si quieren tenemos un ratito más, tenemos 20 minutos. Terminamos esta sesión, dale. Como diga ahí. Igual no hay mucho más que hablar sobre los afro, o sea, esto no es Uruguay, muchachos, esto no es Brasil, Claro. Esto no es Cuba. Creo que con 80 minutos más que suficiente para no empezar con la zaraza. Aparte, Si quieren, ¿cuántos libros la hay? zaraza. 2 o 3 libros, aunque tengas un par de libros de la colonia, Más que ya está. suficiente. Sí. Ya está. Ya está. Bueno, no sé cuánto tiempo quedará, pero esta charla me ha hecho mucho bien verte, Pablo, ver que estás bien. Sigámonos cuidando, esperemos que pronto pase esta porquería, así nos damos un abrazo. Gracias a Facu por manejar todo este tema de la tecnología, que para mí es jeringoso. No, porque el jeringoso lo hablábamos también, pero ponele, es chino para mí esto de la tecnología. Y bueno, más que nada agradecerte, Pablo, por tu amabilidad, por tu respeto, por tu bonomía para con nosotros, y nuevamente un abrazo. Gracias, gracias. Yo creo que lo importante en todo esto es la amistad, que es la que genera estos vínculos y permite la solidez de nuestras relaciones, más allá de que alguna vez no estamos de acuerdo en algo que hace el otro, o podamos tener un punto de vista distinto, porque es intrínseco a los seres humanos eso. O equivocaciones que uno comete, como puede cometer cualquiera. Pero estamos juntos en un mismo camino, que es un viaje de ida. Es muy económico el viaje afro, porque no hay que sacar boleto de ida y vuelta. En ese sentido es práctico. Entonces, bueno, estamos compartiendo una vida cultural en pos de un objetivo en común, que ya llevamos varios años de este trayecto. Misibamba se creó en el año 2008, y que estamos viendo los frutos. Somos muy impacientes los argentinos a veces con el tema de los objetivos cumplidos, que queremos todo ya, hacer las pirámides en 3 días, ¿no? Una pirámide cada día. Y si no lo logramos es un fracaso total. Pero estas cosas son tranquilas, son a fuego lento, con la metáfora del caracol, que es una de las metáforas de la cultura africana,
que se va lento pero despacio, y estamos viendo los cambios. Capaz que uno, porque como está todo el día con el tema, quizás no los valora tanto o no le parece tan importantes, pero en realidad, si uno mira para atrás, como estaba este panorama hace 10 años o menos, no, hay cambios muy, muy sustantivos. Ahora, lo que decís vos de la gente afroargentina que se reconozca públicamente y que ayude en este trabajo que estamos haciendo, eso es difícil, lo reconozco que es difícil. Y se está logrando. Facebook, por ejemplo, es una interesante herramienta para contactarnos, y uno ve a veces cómo escriben otras personas, cómo postean, que uno sabe que son familias afroargentinas, y a veces ponen un comentario, gracias por ser la parte visible de nosotros, como diciendo, bueno, ustedes son los que están mostrando, llevando adelante, nosotros quizás no nos animamos o no estamos ahí, pero los apoyamos. Eso está apareciendo. Y es gente que en bambalinas colabora mucho. Bueno, de mi parte, agradecerte, Pablo, un montón. Un honor estar ahí entre estas dos personalidades. La sabiduría pura afroargentina. Así que, bueno, como decíamos con Carlos, podemos seguir horas y horas, y seguramente vamos a hacer una próxima, esperemos que en vivo y en directo, ¿no? No así, dejemos un poco basta. Dale. Ya estoy medio cansado de... Cueste como cueste, antes de fin de año tenemos que levantar la copa en grupo. A distancia, con barbijo, pero con tambor. Sí, bueno, por barbijo. Yo también. Bueno. Barbijo, barbijo. Ya estoy preparando el estribillo. Sí, ya sacamos del estribillo. Sacamos el hit. Bueno, Pablito, un abrazo grande. Bueno. Nos hablamos. Y gracias a hasta otro momento. Gracias, Facu.